Vamos con el tercer juez. Si de estos dos teníamos más o menos detalles, teníamos datos, de Sangar tenemos muy poca cosa, pero vamos a ver lo que hay. Dice Jueces 3:31, tenemos un versículo solo. Dice, después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y esto es todo lo que tenemos de Sangar, de este juez. O sea que vamos a ver aquí qué podemos sacar. Vamos a sacar algunas cosas. Por ejemplo, esta es la primera vez que se habla de los filisteos. ¿Os suenan los filisteos, no? David, Saúl, todas las batallas con los filisteos, enemigos por mucho tiempo de los israelitas, pues esta es la primera vez que aparecen en la Biblia los filisteos, ¿no? Los habitantes de Palestina, digamos. Palestina vendría de Filistea, ¿no? Aquí simplemente se nos dice que los filisteos oprimían a Israel, porque dice que salvó a Israel de los filisteos, pero no se nos dice qué tipo de opresión. No sabemos si les atacaban, si los tenían sometidos a impuestos, si les robaban, no se nos especifica aquí. Tampoco se nos dice nada más sobre Sangar, ni de su pasado, de dónde era, si era rico, si era pobre, a qué se dedicaba, no sabemos absolutamente nada. Pero vamos a deducir algunas cosas. Porque nos dice el versículo 31 que Sangar mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y liberó a Israel. Una aguijada es esta herramienta, yo tampoco sabía lo que era, lo he tenido que buscar, porque es algo que hoy en día no se utiliza. Es esta especie de herramienta que es una vara larga con una punta de hierro, una punta o dos en el extremo, y que se usaba para picar a los caballos, a las bestias, para que avanzaran, digamos. Una especie de espuelas, digamos, que llevaban los vaqueros en las botas, pero esto con un palo así para darle a los bueyes que tirasen de los carros, ¿no? Entonces, es lo único que se nos dicen, que con esta herramienta mató a 600 filisteos. Evidentemente, no porque Sangar fuera un superhéroe ni un super valiente, sino porque el Señor, que aquí no lo diga, pero el Señor cuando llamaba a un juez, pues le llenaba de su espíritu y le daba el valor, la capacidad para realizar estas hazañas. Podemos saber, por ejemplo, que era de ascendencia hitita, que no era israelita, porque dice que el nombre de su padre, dice que era hijo de Anat, dice Anat era una diosa cananea, entonces se supone pues, que era de ascendencia, sus padres eran de la zona de Canaán, que no eran de Israel. Dice, al no ser de un linaje hebreo puro, pudo pensar que no era la persona adecuada para ser usado por Dios. Quizás cuando el Señor le llama, pues él pensó, pero si yo soy un extranjero, yo aquí no pinto nada, tampoco se nos dice, todo esto son suposiciones, esto que estamos haciendo son razonamientos que pueden ser correctos o no. También el hecho de que usara esta herramienta, la aguijada, nos hace suponer que sería un campesino. Alguien que tuviera esto, pues debía ser alguien que manejaba bueyes, carros, caballos. Entonces pensamos que debía ser un campesino o un carretero o alguien que trabajaba con caballos, con bueyes. Claro, todo esto pues no parece, si era un campesino, un extranjero, pues evidentemente no parece que fuera la persona idónea para enfrentarse a los filisteos. No era un militar, no era una persona con hazañas, pero bueno, ya sabemos que el Señor pues elige a quien elige y después el Señor pues nos capacita. ¿Qué más podemos saber de este señor? Está buscando, porque digo, hay muy poca cosa, y he encontrado dos opiniones que dan dos autoras, dos mujeres, dos autoras cristianas. Una es una tal Lisa Terkeus, no sé quién es, que opina que Sangar pues, le ofreció su voluntad a Dios, usó lo que Dios le había dado y se mantuvo fiel a quien Dios quería que él fuera. O sea, fue una persona que, pese a sus limitaciones, a que no era la persona adecuada posiblemente a los ojos humanos para ser un juez de Israel, pero se puso en las manos del Señor y el Señor lo usó, ¿no? Esta es la opinión de esta autora. Pero hay otra, que es Marianne Booth, o Bude, no sé cómo se pronuncia. Esta quizá la conozcáis porque es la que habló en la toma de posesión de Trump. ¿Os acordáis? Una obispa de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos que hizo un discurso cuando Trump tomó posesión y les dijo que tuviera misericordia con los extranjeros, todo aquello, y Trump le hizo la cruz. Pues esta señora
dice que Sangar podría no ser un juez, sino un extranjero opresor de Israel. Porque en Jueces 5:6 hay un versículo que nos dice: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Entonces, ella deduce, pero tampoco lo sabemos, es una opinión, simplemente, que podría no haber sido un juez, sino alguien, más bien un bandido, alguien que atacaba a Israel. Lo que pasa que el que escribió Jueces, pues lo habría convertido en juez. Eso es lo que ella dice, que realmente pudo no ser un juez, pero que después se le atribuyeron algunas hazañas, algunos hechos importantes, y se le puso en la lista de los jueces. No lo sabemos, La cuestión es que lo tenemos aquí, y el Señor, pues de una manera o de otra, lo usó para liberar a Israel. De hecho, este es el último versículo del capítulo 3, y el capítulo 4 empieza diciendo esto: después de la muerte de Ahot, o sea, parece que Sangar no ha existido, se va al anterior juez. Quizás esto pues le da pie a esta señora a pensar que Sangar no fue realmente un juez, pero bueno, lo dejamos ahí, simplemente os lo digo, lo comento, pero no lo cojáis esto como una cosa comprobada, ni mucho menos, es una opinión. Bueno, pues Jueces 4, nos vamos ya al siguiente juez, Débora. Esta sí que era un jueza, juez o jueza, como queráis. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Esta historia ya nos va sonando, ¿verdad? Al morir el juez, el pueblo se olvida otra vez, ¿no? Esto lo vamos a ver cada nuevo juez, Parece mentira, que dice, bueno, una vez vale, 2 veces, pero a la tercera, a la cuarta tienen que aprender. Pues no, siguen haciendo lo malo, Y el Señor, ¿qué hace? Pues los vuelve a entregar. En este caso ya no son los filisteos, sino que será el rey de Canaán, un tal Jabín. El capitán de su ejército se llamaba Sísara. Dice Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, se refiere a Sísara, tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, este ejército tenía 900 carros de combate, lo que podríamos decir tanques, ¿no? En aquella época, pues los carros, me imagino que llevarían arqueros, pues eran las máquinas más terribles para la guerra. Dice que tenía 900 carros y con estos, pues, había oprimido a Israel con crueldad, o sea, no habían sido ataques o visitas de cortesía, sino eran ataques para hacer daño, por 20 años. 20 años que estaban sufriendo este asalto. Y al final el pueblo pues reacciona, un poco tarde, pero reacciona y claman al Señor. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bueno, aquí tenemos un par de cosas curiosas. Primero, que gobernaba Israel una mujer. Esto no era habitual, ¿verdad? Siempre solía ser un juez, un hombre, después más adelante un rey, el padre de la familia, pero una mujer era extraño. Sabemos que era de Lapidot, de una ciudad que se llamaba así, y que era profetisa, profetizaba, y poetisa, escribía versos también, porque después el capítulo siguiente, parece que es el 5, es todo el cántico de Débora, ella escribía también versos. Juzgaba bajo una palmera, la palmera de Débora, se ve que allí pues ella estaba, y la gente que necesitaba resolver algún conflicto acudía a ella, por lo tanto, ella sí realmente actuaba como juez. Así los otros no eran jueces, eran más bien libertadores, caudillos militares, jefes militares, pero esta mujer sí que era jueza. O sea, la gente acudía a ella con sus problemas y ella pues, impartía justicia, digamos, hacía de jueza. Bueno, y el nombre de Débora significa abeja, ¿lo sabíais? Bueno, pues Débora es abeja, que no nos pique, pero... Bueno, fue la única mujer juez, de toda la lista de jueces, solamente tenemos a Débora, por lo cual, como hemos dicho, era un caso bastante
especial. ¿Por qué esto? Pues bueno, algunos entendidos, algunos estudiosos, pues dicen que posiblemente fuera como un juicio sobre los hombres de aquella época, que el Señor pues dijo, bueno, pues no estáis haciendo caso a los hombres, o los hombres no están a la altura que toca, pues va a estar gobernándoos una mujer. Posiblemente, no lo sabemos, no se nos dice aquí por qué, simplemente la encontramos ya como jueza, pero podría ser una manera del Señor decir, pues no habéis estado pues, a la altura de las circunstancias, pues va a estar una mujer para, digamos, avergonzaros en el sentido de que los que tenían que haber sido los líderes no lo habéis sido. Podría ser. Si el Señor dice en los Evangelios, por ejemplo, que si nosotros callamos, las piedras hablarán, ¿no? Entonces, el Señor, si el que tiene que hacer el trabajo no lo hace, pues el Señor llamará a otro. El trabajo no se quedará por hacer. Posiblemente fuera el caso. En el capítulo siguiente dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos, lo hemos leído antes. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Parece ser que hay una época muy oscura, en el sentido de que no hay tranquilidad, la gente no se podía mover tranquila por los caminos, las aldeas abandonadas, se ve que había asaltos continuamente, y Débora, pues el Señor le llama y la pone de directora, de gobernadora. En tiempos de Débora la gente tenía miedo de salir de sus casas y viajar era muy peligroso. Pensemos que no es como hoy en día que hay, digamos, derechos, libertades, leyes. Aquí te pillaba alguien, te pegaba un navajazo y te mataba y te quedabas muerto, ¿no? Los cananeos desarmaron a los israelitas e incluso dicen que pusieron arqueros cerca de los pozos para matar a los que fueran a sacar agua. O sea, la gente que iba a los pozos a buscar agua, pues había gente que estaba preparada para dispararles flechas. Un poco lo que estaba pasando ahora en Gaza, pensaba, ¿no? También la gente que iba a buscar la comida que repartían y luego les disparaban. Bueno, Israel estaba muy desanimado por la opresión del rey de Canaán en tiempos de Débora. Bueno, ¿y qué sucede? Dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Bueno, Débora llama a Barak y le dice, a ver, ¿el Señor no te ha pedido que hagas esto? Que reúnas 10.000 hombres y que te prepares para ir a luchar contra Sísara. Recordad que ella era profetisa. Posiblemente el Señor se lo había mostrado a ella también. Tenía que... Sí, estoy... Gracias. Tenía que ir al arroyo de Cisón y allí derrotaría a Sísara. Claro, ¿qué pasaba? ¿Por qué Barak no lo hizo? Pues por una razón muy sencilla, tenía miedo, ¿no? Porque Sísara tenía un ejército que era terrible, los 900 carros de combate. Y Barak, pues, supongo que esperaría que el Señor se lo volviera a repetir porque era una cosa bastante peligrosa. Aunque aquí el Señor le dice, tenéis que ir al arroyo de Cisón y derrotarás a Sísara. O sea, sabía que iba a ganar, que iba a ir bien la cosa, pero así y todo, a veces, pues, cuando el Señor nos pide algo que es muy complicado, pues, no lo pensamos, ¿verdad? ¿Os acordáis de Moisés, cuando el Señor le llamó que tenía que ir a Faraón? Todas las pegas que puso, es que no sé hablar, es que ¿qué les digo? ¿De parte de quién voy? ¿No me escucharán? Todo esto, ¿no? Bueno, y Barak significa relámpago. ¿Os suena el nombre de Barak? Barack Obama, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Barak. Bueno, ¿qué pasa entonces? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. O sea, una cosa muy normal, Barak tenía miedo. Es normal tener miedo, ¿no? Sobre todo enfrentarse a un ejército tan grande.
y dice, no, yo no voy, si no vienes tú conmigo, yo no voy. Posiblemente Barak sabía que Débora era profetisa, que el Señor le hablaba, y quizá dijo, pues que venga ella, que tiene línea directa con Dios, que venga conmigo, porque si no, yo no voy. Y Débora dice, vale, yo iré, pero piensa que el honor de la victoria, porque el Señor ha dicho que tendremos la victoria, no será tuyo, sino que será para una mujer. Ya veréis que en este caso interviene Débora y otra mujer. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Ahora sí, ahora Barak escucha al Señor lo que el Señor le ha dicho, reúne a los 10.000 que el Señor le ha pedido y se va al torrente donde el Señor le ha dicho, acompañado de Débora. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Cisón. Él se va, pero Sísara también va, con todo el ejército, con los 900 carros. Claro, vistos así, los que iban con Barak no tenían mucho que hacer, los otros estaban más preparados, tenían mejor armamento de guerra. Pero sabemos que el Señor iba con ellos. Van al torrente de Cisón. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Qué os parece? Sorpresa, ¿no? O sea, el que parecía que iba a perder, tiene la victoria. No porque fueran los mejores, los más guapos, los más simpáticos, sino porque el Señor estaba con ellos, ¿no? Entonces dice, cuando llegó el momento de la batalla, Dios volvió a hablar a través de Débora para que Barak reuniera a sus fuerzas. Débora aquí lleva un poco la voz cantante, Barak está como asustado y es Débora la que le tiene que decir, venga, sal con los hombres adelante. Los israelitas se enfrentan al ejército de Sísara y Dios les da la victoria. Una victoria pero total, porque destruyen a todo el ejército. Parecía que no iban a poder, pero destruyen a todos. Ahora veremos por qué. El que escapa es el general, Sísara. Este se va a pie y de momento escapa. ¿Qué pasó? En Jueces 5, 20 y 21 dice, desde los cielos pelearon las estrellas, los barrió el torrente de Cisón. O sea, parece ser que el Señor envió una lluvia fuerte, una dana de estas que tenemos ahora posiblemente, allí concentrada, el torrente se llenó, los carros se quedaron atascados y lo que iba a ser pues las mejores máquinas de guerra se quedaron allí pues atascadas y los israelitas pudieron acabar con ellos. O sea que el Señor hizo que las cosas se conjuntaran para que Israel tuviera la victoria. De hecho, el Señor lo había dicho, tienes que ir allí y tendrás la victoria. O sea, esto de ir con el resultado de antemano está bien, ¿no? Aunque la cosa sea peligrosa y sea difícil, pero si el Señor te dice algo y que va a ir bien, pues puedes ir tranquilo, aunque evidentemente las cosas no son nunca fáciles. ¿Qué pasa con Sísara? Dice, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Perdonadme, pero es que estoy con la voz. Sísara huye a pie, consigue escapar el general, ¿no? ¿Y qué hace? Se refugia en una tienda que encuentra pues, en el camino, la tienda de un tal Eberceneo, que era neutral, se había instalado junto a Cedes. Jueces 4:11 nos dice, y Eberceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaim, que está junto a Cedes. Entonces llega allí, pide refugio, ya sabéis que normalmente los beduinos, la gente del desierto, pues cuando alguien te pide refugio, pues suelen ser muy hospitalarios, ¿no? Te reciben, te acogen, te ayudan. Entonces él llega a la tienda y se encuentra con otra mujer,
Esta historia va de mujeres. Débora, y en este caso Jael, mujer de Eber. No debía estar Eber, se encuentra con la mujer. Curiosamente, Jael significa cabra montesa. Tenemos la abeja y la cabra montesa. ¿Y qué hace este hombre? Pues debía venir ya hecho polvo, cansado, después de la batalla, de recorrer kilómetros, y le pide algo para beber. Y ella le da leven, que es una leche ácida parecida al yogur, que se hace con leche de vaca o de cabra, y que tiene efectos soporíferos, o sea, va bien para dormir. Entonces aquel hombre, entre que estaba cansado y que ella le da esta leche, se queda dormido, se queda agotado, y ella le tapa, y Sísara le dice, si alguien pregunta, di que no estoy. O sea, si alguien te pide, si ha venido alguien aquí, pues di que no hay nadie. Esto es lo que él dice. Y vale, y él se queda pues dormido. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo mata? Vamos a ver. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Efectivamente, lo mata. Y otra imagen de estas escabrosas, ¿no? Igual que cuando le clava el cuchillo a Eglón. Coge una estaca de la tienda, de las que había afuera aguantando pues, los vientos de la tienda, y aquel que estaba así dormido le pone la estaca aquí, un martillo, y lo clava al suelo. Otra imagen de estas violentas y muy fuerte, ¿no? Bueno, otra mujer que actúa, en este caso, que Barak no se atrevía, y entre Débora y Jael, pues hacen el trabajo que tenía que haber hecho Baal. Claro, aquí tenemos como un conflicto, porque lo que decíamos antes, según la ley de la hospitalidad de los beduinos, si tú acoges a alguien en tu tienda, pues le tienes que proteger, le tienes que recibir y está, digamos, bajo tu protección. Entonces, que Jael lo reciba y cuando está dormido lo mate, pues eso es una traición, evidentemente. Pasa, no te preocupes, ¡pam!, te mato. Es una traición. Débora después, en Jueces 5:24, elogia lo que ha hecho Jael. Dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Claro, aquí tenemos una cosa que nos choca, ¿no? Dice, está diciendo, lo has hecho muy bien, es un poco como a Ot, cuando le clava el cuchillo y tal, que dices, bueno, está haciendo lo que el Señor le ha pedido. Claro, ¿significa que la Biblia aprueba que seamos unos traidores? No, está claro que no, esto no es el camino que debemos seguir, ser unos traidores. Dice la Biblia, tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, si tú le das la palabra a alguien, pues tienes que cumplirlo. Pero bueno, aquí Débora reconoce pues, la fe y la valentía de esta mujer, que posiblemente pues, lo hiciera, no sé, inspirada por el Señor, porque esta mujer tampoco sabía muy bien la historia, a lo mejor no sabía ni quién era este que había llegado, a lo mejor no sabía todo lo que había detrás. Pablo Hoff, un escritor cristiano, dice, Dios emplea hasta los que carecen de valores morales para realizar sus planes. O sea que el Señor puede utilizar a cualquier persona, a sus hijos, en primer lugar, pero a veces hasta los que no tienen ningún tipo de escrúpulo ni de escala de valores. Pues el Señor también los puede utilizar para sus planes. Quizás fue el caso de esta mujer, que traicionó la hospitalidad, pero hizo un servicio pues, al pueblo de Israel. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré el valor al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Me imagino que cuando se encontró con aquella imagen, con aquel tipo clavado al suelo, debió ser algo bastante impactante. Bueno, pues Débora y Jael, dos mujeres que hacen el trabajo que en principio pues, el Señor le había pedido que hiciera Barak. Y es un caso, pues, especial, curioso, porque la mayoría de los gobernantes y de los jueces, el resto fueron hombres, pero aquí hablamos de una jueza y una mujer que también le ayuda, en este caso, que es Jael. Hay mujeres en la Biblia que tienen actuaciones importantes, ¿no? No sé, Rahab o Ruth, pero vamos,
hay muchos más hombres, porque pensamos que estábamos en una sociedad muy machista también en aquella época. Bueno, dice Jueces 4, 23, 24. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Muere el general Sísara, pero también Israel pues acaba pues con el rey de Canaán que les oprimía, con Jabín. O sea que a raíz de esto pues el pueblo de Israel consigue quitarse de encima pues, a los opresores una vez más. El Señor les da otra vez la victoria. El capítulo 5, que no lo vamos a leer, es todo un canto de Débora. Son unos versos, una canción que hace Débora y Barak en agradecimiento a Jehová por la victoria. Y después de esto, Débora juzgó a Israel, dice, por 40 años. O sea, 40 años que tendrían paz, que seguirían los caminos del Señor. ¿A que no sabéis qué pasa después cuando muere Débora? ¿Cómo lo habéis sabido? Efectivamente, ¿no? 40 años, mientras dura el juez, pues durará, ¿no? Pero a la muerte del juez, pues otra vez una nueva generación que se olvida del Señor, ¿no? Y bueno, y aquí me parece que... Ah, no. Había... ¿Me lo puedes poner otra vez? Vale, tenemos que ir al final ahora. A ver, quedaba una, no sé qué decía. Esta. Vale, y en este capítulo 5, sí, que es el canto de Débora dando gracias al Señor, se habla de que 4 tribus de Israel no acudieron al llamado de Débora. La tribu de Rubén, la tribu de Galaad, la de Dan y la de Aser. Está en Jueces 5, 16, 17. Quizás estos dijeron, no es mi problema, o a nosotros nos oprimen, es vuestra tribu la que está en peligro, pues arreglaos vosotros. ¿Y esto qué nos hace pensar? Pues que cuando hay que servir al Señor y ayudar a los hermanos, pues no bastan las buenas palabras, las buenas intenciones, sino que hay que ponerse a ello. A veces una palabra muy buena es fácil de decir, ¿no? Necesito esto. Pues el Señor te ayudará, hasta luego. Claro, decir palabras es muy fácil, pero a lo mejor el Señor te ayudará y tú eres el que le tienes que ayudar. Y bueno, métete en faena. El que no participa en el trabajo de la Iglesia, pues le perjudica. Si alguien dice, bueno, ya lo hará otro. Bueno, si es tu parte, si tú puedes hacerlo, pues tienes que hacerlo. A veces no bastan las buenas intenciones y, bueno, evidentemente las malas intenciones menos, ¿no? Pero a veces muy buenas intenciones, buenas palabras, pero trabajar que lo haga otro porque ir a la guerra es muy peligroso. Entonces, que vayan los otros a la guerra y que ganemos, ¿no? Entonces, en la Iglesia lo mismo, ¿no? O sea, que otros hagan el trabajo, que otros se partan la cara y el Señor nos dará la victoria. Pero el Señor también cuenta con cada uno de nosotros. Bueno, y esta sí que acabamos aquí la historia de Débora. ¿Qué os parece, Débora? Débora no participa tanto en la batalla, digamos. Débora queda un poco más al margen, ¿no? Es Barak el que lleva la batalla, pero Débora está ahí. Exactamente, sí, sí. Y de animar a Barak, ¿no? Porque si no es por Débora, Barak a lo mejor se queda en su casa, diciendo, bueno, el Señor me ha pedido esto, pero si nadie se entera, yo me quedo aquí. Yo no voy a pelearme con Sísara, con todo el armamento que tiene. Muy bien, pues vamos a empezar otro juez. Este sí que es conocido, ¿verdad? Gedeón, y además este es de los que tenemos una historia larga. Gedeón, Sansón, tenemos bastante material. Bueno, pues evidentemente empieza como siempre. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No escarmientan. Claro, uno piensa qué duros que eran los israelitas, ¿no? Que de mollera, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿y nosotros? Somos parecidos a veces, ¿eh? Tenemos un montón de
de enseñanzas del Señor y nos olvidamos enseguida también. Nueva caída de Israel. Se olvidan del Señor y son entregados en manos de los madianitas, esta vez por 7 años. El número 7 suele representar la totalidad, como una obra completa, ¿no? Los 7 días de la creación, los 7 días de la semana, las 7 vueltas a Jericó, sale muchas veces, ¿no? Las 7 veces que Naamán le dice a Eliseo que se bañe en el Jordán, etcétera. Está muy relacionado con los ciclos de tiempo, la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si los 7 años pues tienen alguna connotación más, pero bueno, por 7 años son oprimidos por Madián. ¿Y qué hacían los madianitas? Bueno, los madianitas dice que era un antiguo pueblo seminómada, que se movía con sus camellos por la península del Sinaí. Descendían de Madián, que era uno de los hijos que tuvo luego Abraham. Abraham, sabéis que tuvo a Isaac, antes a Ismael, pero luego tuvo varias más mujeres, con Cetura y otras mujeres, tuvo más hijos, pues eran descendientes de uno de los hijos de Abraham. Moisés, por ejemplo, se casó con una madianita. Por el desierto Israel luchó contra Madián y 5 reyes de los madianitas fueron asesinados, igual que el profeta Balaam, el profeta que iba con el burro y el burro habló, ¿os acordáis? También era madianita. Se ubicaban en el noroccidente de Arabia y eran comerciantes. A menudo tuvieron conflictos con los israelitas. Varias veces en la Biblia pues sale que pelean con los israelitas. Sí. Era Séfora, ¿no? ¿Qué pasa con ella? No, Abraham, Abraham. Era Abraham, que Abraham tuvo a Isaac, y luego tuvo también más mujeres, y tuvo otros hijos, que son los que dan nombre también a otros. Sí, la mujer de Moisés era madianita, Séfora. Sí, Moisés estaba en Madián, cuando el Señor le llama, estaba en Madián y la familia de su mujer vivía allí. ¿Y la madianita era la mujer cusita de la que hablaban los hermanos? ¿Es la misma? Debe ser, supongo que sí, que no sé si eran los cusitas y los madianitas, puede ser que sean los mismos, no lo sé. Bueno, pues aquí tenemos ya conflictos con los madianitas. ¿Qué hacían los madianitas? Dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Qué hacían los madianitas? Pues cuando sembraban los israelitas, venían y lo destruían todo. Destruían las cosechas, mataban los animales, supongo que se llevarían algunos también, o se llevarían parte de las cosechas, o sea, dejaban limpio a los israelitas. Los israelitas hacían el trabajo, sembramos, ahora está esto a punto y tal, y de repente aparecían aquellos que eran como, dice, como langostas, venían un montón y arrasaban con todo. A lo mejor cosechaban ellos mismos, lo recogían y se lo llevaban o lo quemaban, les hacían un desastre. ¿Qué pasaba para Israel? Pues si no podían recoger la cosecha, no tenían nada, pues tenían hambre. Había hambre, problemas, no tenían con qué vivir. Y eso por 7 años. Los israelitas, ¿qué hacían? Pues esconderse. Hicieron cuevas, dice, en las montañas, y lo que podían lo escondían. Imagino que en cuanto, a lo mejor si estaba verde, ya lo recogían del árbol y lo escondían ahí en una cueva, porque debían pensar, ahora vendrán los madianitas en cualquier momento y nos limpian, y esconderían a lo mejor lo poco que podían para subsistir en las montañas, en cuevas, en sitios así escondidos. Esto por 7 años, antiguamente cuando había un año de malas cosechas, que la sociedad era una sociedad agraria, un año de malas cosechas, pues ya había problemas. Si había 2 años o 3, más problemas, pero 7 años, es como en Egipto, ¿os acordáis? Con José, los 7 años de vacas flacas, 7 años son muchos años. Si no has podido guardar de años anteriores, como hizo José, 7 años sin tener nada del año pasado, y este año tampoco, y al siguiente tampoco, es terrible. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
Claro, Israel no podía seguir así, estaba muerto de hambre. Tuvieron que reaccionar otra vez y piden ayuda al Señor. La parte buena de esto, lo positivo, es que reconocen que el Señor es el único que puede ayudarles. Dentro de del atontamiento que llevaban, digamos, de que siempre se olvidaban, pues reaccionaban y reconocían que el Señor era el único al que podían clamar. Y el Señor, pues si clamamos a Él arrepentidos de verdad, nos escucha. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí sale un profeta, no se nos dice el nombre, dice que el Señor envía un profeta y les recuerda las cosas que el Señor había hecho. Acordaros, el Señor os sacó de Egipto, el Señor os trajo hasta aquí, os guardó, erais esclavos, ahora sois libres, tenéis esta tierra, y el Señor os dijo que tuvierais cuidado con los dioses ajenos, con la idolatría que había aquí, y no lo habéis tenido, por lo tanto, tenéis todos estos problemas. De hecho, parece que no dejaron la idolatría a Baal, como veremos ahora más adelante. O sea, los israelitas se contagiaban enseguida de los dioses de los vecinos. Parece mentira que en lugar de ellos dar a conocer a Jehová, era al revés. Enseguida cogía los dioses que había a su alrededor. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiecerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová, esto ha salido varias veces, ¿os acordáis? Es Jesús mismo, digamos, antes de su encarnación en la tierra. Se le aparece a Gedeón. Gedeón significa gran guerrero. No era un guerrero, pero no era un campesino. Más adelante pues el Señor lo va a convertir en un gran guerrero, pero en este momento era un campesino y bastante asustado. Vivía en Ofra, que era la zona centro de los ataques madianitas, o sea, en el lugar más castigado por estos ataques, y dice que estaba trillando en el lagar, escondido de los madianitas. Trillar, ¿sabéis lo que es? Cuando se separa el grano de la paja, ¿no? Que antiguamente pues, se hacía en la era. En el campo se pone el trigo cortado, se pasa por encima con, no sé, que es un carretó de batre, ¿cómo se llama? Con una piedra de estas así, o una tabla con pinchos o algo. Y luego hay que cuando se ha partido la caña se tira al viento para que no te venga a ti, claro, hay que pensar bien la dirección para que el viento se lleve la paja y cae el grano, ¿no? Claro, esto se hace afuera, pero dice que lo hacía en el lagar. El lagar es la bodega, ¿no? Lo hacía pues en una bodega, no sé cómo lo podría hacer, claro, lo hacía escondido, no sé si tendría alguna ventana que tendría un poco de aire para poder separar el grano de la paja, porque era complicado, pero bueno, lo hacía de una manera escondida, porque si lo hacía en medio del campo, venían los madianitas y se lo llevaban todo. La cuestión es que estaba haciendo esto bien escondido y se le aparece el ángel de Jehová. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió pues algo bastante comprensible. Dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Claro, cuando el ángel le dice, Jehová está contigo, dice, bueno, pues si está con nosotros, ¿cómo es que estamos 7 años aquí muertos de hambre y machacados por los madianitas? Nuestros padres nos han contado, nuestros abuelos, que en el desierto, y ahora no lo vemos, ¿qué pasa? Y esto muchas veces pues nos pasa a nosotros también, ¿no? Sí, sabemos que el Señor es grande, que el Señor puede hacer las cosas, pero a veces no lo vemos, estamos... ¿Qué pasa? Cuando dice valiente y esforzado, quiere decir que este hombre era esforzado. Sí, sí. Era valiente, alguna más está reconociendo. Sí, sí, sí. No es cuando se aparece el ángel de Jehová, sino ya era este hombre de alguna manera. Sí. Claro, valiente no es el que no tiene miedo.
Un valiente puede tener miedo, pero a pesar de todo supera el miedo, digamos, y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Posiblemente, pues él tendría miedo, pero sí, dice que era esforzado, valiente, y, bueno, a priori parece que era una persona adecuada para encargarle un trabajo, ¿no? Porque ya era esforzado y valiente, ¿eh? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que a veces no comprendemos muchas cosas y le preguntamos al Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa que estamos fastidiados porque nuestros enemigos nos roban y nos pasan todas estas cosas? La salutación del ángel a Gedeón también será profética, porque será a partir de ahora, va a tener que ser esforzado y valiente, aunque él a lo mejor ya lo tenía en potencia, ahora lo va a tener que poner en práctica, ¿no? Quizás en ese momento no lo era, pero bueno, lo tuvo que ser porque, como conocemos la historia, pues no le quedó otra que ser esforzado, valiente, confiar en el Señor, y realmente lo fue. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Igual que con Barak, el Señor le dice, vas a ganar. O sea, lo sabe ya de antemano, pero claro, Gedeón se sorprende. El Señor le dice, ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Dice, pero si mi familia es una familia muy poco importante, yo soy el más pequeño de todos los hermanos, ¿eh? O sea que, ¿cómo voy a hacerlo yo esto? Pone las excusas, pues, como Moisés, que a veces son lógicas, ¿no? Cuando el Señor nos pide algo, decimos, Señor, pero ¿cómo me lo pides a mí? Si el pastor sí que sabe hablar, pero yo no sé hablar, o pídeselo a este hermano que canta tan bien, yo no sé cantar. Y Gedeón, pues un poco se sorprende, ¿no? Yo, nada. Pero bueno, en cierta manera también fue honesto, reconoció su incapacidad, ¿eh? Y a veces hemos de reconocerlo lo primero, ¿no? Porque imaginaos que el Señor le hubiera dicho, ve y salvarás a Israel. Sí, porque yo soy el mejor, yo lo puedo hacer. A lo mejor si él se hubiera puesto en este plan de decir, yo soy bueno, yo lo voy a hacer, y no confiar en el Señor, pues no lo hubiera conseguido, evidentemente. En este sentido fue honesto, reconoció su incapacidad. Vale, ¿ponemos nosotros excusas? Pues supongo que sí, ¿no? Muchas veces ponemos excusas humanamente comprensibles y lógicas, pero que el Señor, si está ahí y está diciéndonos que las cosas van a ir adelante, pues tenemos que confiar en Él. A pesar de todo, el ángel le dice, el Señor le dice que estará con él y que derrotará a Madián. Lo que hemos dicho antes, ya te da el Señor el resultado final. Vas a derrotar, o sea, no vas a ir a la guerra y a ver qué tal. No, vas a ir a la guerra y vas a ganar. Si sabemos que las cosas van a acabar bien, pues es una tranquilidad también. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Vale, Gedeón, a pesar de que pone excusas como hacemos nosotros, como hizo Moisés, pronto accede. Moisés le costó más, ¿no? Decir que sí. Moisés puso más excusas y tal, pero parece que Gedeón relativamente pronto pues se convence de que le está llamando el Señor y que tiene que aceptar. Y eso sí, pide una prueba. Dice, un momento, pero quiero una prueba. ¿Podemos pedir pruebas al Señor? Sí, podemos decir, Señor, dame una prueba, dame una confirmación de que esto es así. O sea, a veces, no sé, pensamos, no tenemos algo claro, el Señor creo que me está diciendo, no sé, que me vaya a Italia a predicar. Pero a ver, Señor, dame una confirmación, una prueba. Y a lo mejor, no sé, hay una predicación que se habla de Italia y tal, o viene un hermano y te dice, te da una palabra, lo que sea, y eso te confirma lo que el Señor te estaba diciendo. Gedeón, pues dices, quédate aquí que voy a traerte una ofrenda, si realmente esto va a ser así. Quiere que el ángel le espere, le traiga una ofrenda, y el ángel dice que sí, que le esperará. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña,
el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Efra de los abiezeritas. Bueno, pues Gedeón va con la ofrenda, y el ángel le dice: pues ponlo aquí, vierte el caldo, toca con el báculo, con la vara que llevaba, y sube fuego de la peña. Claro, cuando ve y desaparece luego el ángel, ¿no? Y cuando Gedeón ve aquello, dice: pues esta es la señal, ¿no? Está claro que es el ángel de Jehová. Lo que pasa es que se asusta, porque os acordáis, si alguien veía al ángel del Señor, veía a Dios cara a cara, moría, ¿eh? Pero el ángel le dice: no temas, porque no morirás, no te preocupes, porque claro, la primera reacción de Gedeón pues era el Señor de verdad, y ahora yo lo he visto, estoy muerto. El Señor le dice: no pasa nada, no vas a morir, sino que yo te voy a utilizar. Y Gedeón edifica allí mismo un altar, lo llama Jehová Salom, Jehová es paz. Y dice que todavía está en pie. Cuando se escribió el libro, en el momento que se escribe el libro, pues ese altar todavía existía. No sé si hoy existirá, supongo que no, pero en el momento que se escribió el libro existía. Bueno, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Eso quiere decir que su padre tenía ídolos. En la casa tenía una estatua de Baal y una estatua de Asera. Lo que decíamos antes, que Israel se contagiaba de los pueblos de alrededor. Y aunque Gedeón conocía al Señor, porque no se sorprende cuando habla con él y lo conocía, su padre tenía ídolos en la casa, una cosa contradictoria. Dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Primera cosa que le pide el Señor, dice: rompe las imágenes que tiene tu padre, de altar, de Baal y de Asera. Claro, podía haber dicho Gedeón: vaya, es que mi padre, me la voy a ganar si hago esto, si le rompo a mi padre sus cosas, pero bueno, lo hace de noche. Bueno, también es sabio, para no provocar a todo el mundo, lo hace de noche, y con la madera de estas estatuas pues hace fuego y hace un holocausto al Señor. Que su padre, lo que decíamos, tenía Baales, tenía imágenes en la casa, y el primer paso para liberar a Israel era eliminar la idolatría de sus vidas. Claro, tú no podías dirigir a Israel a la victoria si tú en tu casa pues tenías imágenes. Cuando el Señor nos pide que vayamos al frente de algo, pues posiblemente con los primeros con los que trata es con nosotros, ¿no? Para ponernos, digamos, a punto, para quitar lo que sobra de nosotros, para ponernos a nosotros en plena sintonía con Él y poder ser un ejemplo a los otros. Lo hace ayudado, dice, por 10 hombres. Supongo que estos hombres irían bien asustados cuando Él les dijo: vamos a romper estas imágenes. Aquellos dirían: tu padre nos mata cuando se entere. Pero bueno, si Gedeón era el hijo del jefe y les dice: no, hay que romperlo, pues lo harían. Y lo hacen de noche. Pero claro, luego por la mañana la gente se encuentra con las imágenes que no están. Dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, a su padre: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Ya no solo su padre, sino la gente de la ciudad, cuando se enteran, quizás alguno de los hombres que fueron con ellos, lo cuentan: pues mira, ha sido Gedeón que nos ha obligado a hacer esto. Y entonces llaman a su padre: saca a tu hijo porque lo vamos a matar. Ha destruido las estatuas de Asera y de Baal, que son nuestros dioses. Y Joás, el padre, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa?
cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Bueno, y el padre tiene una buena respuesta. Dice, bueno, ¿Baal es un dios? Bueno, pues él que haga justicia. O sea, vosotros no, que Dios haga lo que tiene que hacer si realmente lo es. Quizás el padre no creía en estos Baales, quizás los tenía solo porque, no sé, para quedar bien con la gente de la ciudad, no lo sé, no lo dice la palabra, pero parece que el padre no está como muy afectado, así como los vecinos y estos sí que están muy exaltados y quieren matar a Gedeón, el padre parece como que se lo tomaba bien, ¿no? Quizás él pues los tenía solamente como, no sé, por cumplir, voy a tenerlo por cumplir con mis vecinos, que no digan, no lo sé. Bueno, y dice que mucha gente, aunque no cree, no soporta que le quiten las tradiciones. Y esto en España pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, la gente no cree nada, pero llega la Semana Santa y se suspende una procesión en Sevilla y es un drama. La gente llorando y es un drama, porque a lo mejor durante todo el año no se acuerdan para nada del Señor, pero ese día que hay que ponerse el traje y salir en procesión, a veces las tradiciones, pues, cuesta quitarlas de nuestras vidas. Y el padre, aunque tenía el altar en su casa, defiende al hijo, ¿no? Y a partir de este día le llaman a Gedeón Jerobaal, o sea, contienda Baal contra él. Voy diciendo, mira, este es el que se cargó el altar y quedamos en que si Baal era un dios, pues que Baal pues hiciera lo que tuviera que hacer. Bueno, y aquí lo que hemos dicho antes, ¿significa que Joás, su padre, no creía en Baal, lo tenía solo para cumplir con los vecinos? Quizás a veces hacemos lo mismo, ¿no? O sea, pasar desapercibidos. Si todos hacen esto, yo también lo hago y no tengo que dar explicaciones. Todos tienen una estatua de Baal. Bueno, yo no creo, pero voy a poner una estatua en mi casa para que no digan que soy rarito. Y yo no la miro, pero ahí está la estatua, ¿no? Y bueno, desde ese día Gedeón fue llamado Jerobaal. Seguiremos llamándole Gedeón porque es más fácil, lo conocemos así. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Mientras pasa todo esto, el pueblo discutiendo por si habían destruido el altar de Baal y tal, pero mientras tanto los madianitas vuelven otra vez, ya están aquí, como todos los años, vienen a atacarnos y a llevarse todo lo que pueden. ¿Qué hora tenemos? Bueno, vale, vamos a hacer 5 minutos más y lo dejaremos aquí. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiceritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Ya dijimos que los jueces no eran jueces nacionales de todo el país, ¿os acordáis? Eran de una tribu. Entonces, él reúne a los de su tribu y envía mensajeros a otras tribus también, pero no es algo que actuasen a nivel de todo el país, era siempre una zona, unas cuantas tribus como mucho. El Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón, esto era lo más importante, siempre que el Señor llamaba a un juez, el Espíritu de Dios venía sobre él para capacitarlo. Eso es imprescindible para hacer la obra de Dios. Cuando Él nos llama, nos capacita para hacer lo que nos pide. No nos va a pedir el Señor que hagamos algo si no estamos preparados. El Señor nos va a dar los medios, ¿no? Si el Señor nos pide algo y decimos, bueno, ¿y cómo voy a hacer esto? Bueno, pues el Señor te abrirá puertas o te dará el equipo que necesitas o te enseñará, lo que sea, ¿no? En el caso de Gedeón, pues lo mismo, el Espíritu, pues para poder dirigir al ejército, porque él era un campesino que no tenía ni idea de esto. Y Jehová dijo, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Gedeón vuelve a pedir una prueba a Dios. Claro, tenía que ir a la guerra, tenía que enfrentarse a un montón de soldados preparados.
y quería estar absolutamente convencido, ¿no? Y le pide una prueba al Señor. Podemos pedir pruebas, claro, no podemos tratar de tomar el pelo a Dios, digamos, y perder el tiempo con pruebas, pero sí que podemos pedirle una prueba, ¿eh? Y el Señor nos lo va a confirmar. Y entonces él pide, pues, que va a poner un trozo de lana, en un recipiente, en la era, y entonces que por la mañana esté todo mojado, pero, o al revés, ¿no? El suelo esté seco y esté solo mojado el trozo de lana, todo lo demás que esté seco. Y así pasa, se levanta, va a verlo, y es lo que el Señor, lo que él había pedido. Entonces ya Gedeón ya podía decir, estoy ya convencido, ¿no? Pero no está convencido del todo. Porque dice, más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Ya dice, bueno, no te enfades, porque a lo mejor pensaba, ahora me estoy pasando ya pidiendo pruebas, pero no te enfades, Señor, si aún hablaré otra vez, esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora lo pide al revés, que esté el vellón pues seco y todo mojado. Antes había sido al revés, y vuelve a suceder. Entonces, Gedeón ya tiene una súper confirmación, ¿no? Ahora ya no podía decir, bueno, ahora me lo voy a pensar. Ahora sí, le has pedido al Señor una confirmación, te la ha dado, le has vuelto a pedir otra, te la vuelve a dar. Bueno, pues ahora ya no queda otra que actuar. Parece ser que Gedeón era sumamente cauteloso, pero Dios no se lo censuró. No, el Señor no le dijo, te estás pasando, lo has hecho mal. No, dice, bueno, tú quieres estar convencido, me parece bien, yo te voy a dar la confirmación. El ejército enemigo era muy poderoso, muy numeroso, y los israelitas estaban poco preparados para la guerra. Claro, todos los jueces tenían una papeleta grande, ¿no? Porque no estaban preparados para la guerra, tenían que ir a luchar contra unos ejércitos que les superaban en número, y claro, ponerse allí delante humanamente era de locos. Aceptar era, tú estás tonto, ¿dónde vas? Te van a matar. Entonces, tenían que estar convencidos de que era el Señor que les llamaba y que el Señor les llenaba con su espíritu. Y así fue, y él tuvo la certeza, la completa certeza de que Dios le llamaba y le iba a usar. Por lo tanto, Gedeón ya está preparado, pero el ejército todavía no. Tenemos al general, pero no tenemos a las tropas, y las batallas las ganan los soldados. Yo cuando hacía el servicio militar me acuerdo que nos decía, no sé, un teniente o el que nos daba la instrucción, dice, las guerras las ganan los soldaditos. No son los tanques, no, son los soldaditos y tal. Vaya. Entonces, faltaban los soldaditos para ir a luchar. Pero esto lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Veremos a ver cómo va la Academia General Militar a buscar las tropas, o quizás a otro sitio, ¿no? Quizás no vaya a la academia, y veremos cómo recluta a su ejército.